Muy bien, yo les estaré hablando sobre la epidemiología del infarto agudo de miocardio con elevación del ST versus sin elevación del ST. El infarto agudo de miocardio es la forma más grave de la cardiopatía isquémica y una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En el 2019 se estimaron 5.8 millones de nuevos casos en la región de la Sociedad Europea de Cardiología en Europa. En Estados Unidos ocurren cada 550.000 infartos agudos miocardios al año. Aproximadamente el 38% son con elevación del ST y el 62% es sin elevación al ST. A nivel mundial, el infarto agudo al miocardio con elevación al ST ha disminuido, mientras que el infarto agudo al miocardio sin elevación ha aumentado, o sea que está viceversa. Este va en aumento y ambos afectan más a los hombres que a las mujeres y suelen presentarse entre los 65 y 70 años de edad. Saludos, yo soy su compañero Rubén Sino y en este apartado estaré compartiendo con ustedes la fisiopatología del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. El infarto agudo del miocardio es una manifestación del síndrome coronario agudo que ocurre a consecuencia de una isquemia miocárdica prolongada que conduce a una necrosis irreversible de este tejido cardíaco. La fisiopatología del infarto agudo del miocardio se basa fundamentalmente en la aterosclerosis coronaria, ya que una ruptura o erosión de estas placas va a promover a lo que es la formación de un trombo cuyo grado de oclusión es el que nos va a clasificar el infarto agudo al miocardio en los distintos tipos. Es importante que sepamos que en condiciones normales o fisiológicas el miocardio depende exclusivamente o casi exclusivamente del metabolismo aeróbico, por lo que cualquier disminución significativa del flujo sanguíneo coronario va a reducir el aporte de oxígeno y de ATP a nivel de esos tejidos. Cuando una placa aterosclerótica tiende a romperse o a erosionarse, expone su núcleo lipídico al torrente sanguíneo y esos factores trombogénicos, activando así plaquetas y la cascada de coagulación, lo que da lugar a la formación de un trombo coronario. Si esta isquemia persistente no se quita, o por así decir, dura más o perdura más o igual de 20 a 30 minutos, la lesión o muerte de ese tejido es irreversible. Ahora pasemos a hablar acerca del infarto agudo del miocardio ya con la elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Es importante saber que el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST se debe a una oclusión trombolítica completa de una de las arterias coronarias, principalmente de las que se encuentran en el epicardio. Esta oclusión total va a promover a una isquemia insistente o una isquemia persistente muy potente que va a interactuar o a también promover a una disminución significativa casi total del flujo sanguíneo de esa área que irrigaba esa arteria coronaria, por lo cual vamos a encontrar una necrosis profunda. Acá vamos a encontrar una necrosis de tipo transmural, ya que va a causar desde el subendocardio hacia el subepicardio, dando así a entender o lugar a un daño de todo el espesor o toda la pared que encontramos irrigada por esta arteria. Es una lesión profunda. Esta lesión es transmural, es lo que nos da a nosotros los típicos o las típicas elevaciones
del segmento ST en el electrocardiograma en sus distintas derivaciones. Sabiendo la complejidad y la urgencia de este cuadro, es importante de que se trate con una reperfusión de forma urgente. Si no se trata con una reperfusión de forma urgente, tiende a aumentar el área necrótica. ¿Cómo así? Bueno, mientras más tiempo dura esta isquemia, al ser un flujo casi totalmente, la privación casi completa de este flujo sanguíneo, es probable de que aumente de forma significativa más y más el tejido miocárdico en niveles de necrosis, lo cual nos va a llevar a nosotros a distintas patologías o a esas complicaciones mecánicas que tanto tememos, como las arritmias, la falla cardíaca y hasta la muerte. A nivel celular ocurren distintos cambios. Esta isquemia prolongada tiende a promover un estrés significativo en las mitocondrias, lo cual va a provocar una difusión mitocondrial. A nivel de la pared celular, va a promover a una lisis de esta pared, lo cual, como ya no tenemos pared celular, vamos a encontrar una liberación masiva de estas enzimas intracelulares hacia el torrente sanguíneo. Y una de estas enzimas son las troponinas. Por eso es que las troponinas son un marcador de necrosis cardíaca importantísimo. Ya hablando del de el infarto agudo al miocardio, pero en este caso sin elevación del segmento ST, es importante saber de que comparte el mismo mecanismo, el mismo principio de una placa aterosclerótica inestable que tiende a erosionarse y a provocar en sí esta formación de este trombo. Pero en este caso no va a haber una oclusión total de esta arteria coronaria, por lo cual el paciente va a cursar con una oclusión parcial que puede ser transitoria y en muchos casos, o en dados casos, puede también ocurrir una recanalización espontánea, del trombo. Entonces, como vamos a obtener una obstrucción parcial de la arteria coronaria, vamos a obtener también una disminución parcial del flujo sanguíneo, pero es muy significativo esta disminución del flujo sanguíneo porque nos lleva a un tipo de necrosis que suele ser subendocárdica. Aunque no es un tipo de necrosis tan profunda como la subepicárdica, es necrosis, o sea, muerte celular. Y si hay muerte celular, hay problemas. Entonces, estos pacientes, cuando cursan por esta patología de necrosis subendocárdica, pueden causar con diferentes cambios en el electrocardiograma o en muchos casos tampoco pueden haber ningunos cambios. Esto pueden causar quizás inversiones de la onda T o depresión del segmento ST y en muchos casos no causar nada en el electrocardiograma, por lo cual siempre es importante a la hora de diagnosticar infartos no utilizar solamente como medio de diagnóstico el electrocardiograma, sino también utilizar marcadores de necrosis cardíaco como la troponina y también utilizar la creatinquinasa MB, que es importantísima para nosotros afianzarnos y determinar ciertas características de nuestro infarto o del infarto del paciente. Esta patología, como no hay una oclusión completa, puede causarse también por factores que desequilibran la relación entre la oferta y demanda de oxígeno del músculo cardíaco, tales como lo encontramos en pacientes con anemia severa, en taquicardia sostenida o en hipotensión.
Yo le estaré hablando sobre el diagnóstico del infarto agudo al miocardio. El diagnóstico del infarto agudo al miocardio se basa en 3 elementos principales, lo que es la clínica del paciente, el electrocardiograma y los biomarcadores. Comencemos con el primero, que es la clínica del paciente. Aquí el paciente va a presentar lo que son síntomas de isquemia, principalmente el dolor torácico típico. Luego aquí es donde se le manda a realizar un electrocardiograma, donde este nos permite clasificar el infarto de forma inmediata. Si en el electrocardiograma se muestra una elevación del segmento ST en derivaciones continuas, se diagnostica infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. También se considera infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST si hay un bloqueo de la rama izquierda nuevo o una elevación extensa del segmento ST. Si en el electrocardiograma no muestra elevación del segmento ST, se clasifica como infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, donde aquí suelen observarse depresiones del segmento ST o inversión de la onda T. Y finalmente tenemos lo que son los biomarcadores, que aquí es donde se encontrará la elevación de la troponina cardíaca, confirmando lo que es el daño cardíaco y estableciendo el diagnóstico definitivo. En el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, el electrocardiograma no solamente confirma el diagnóstico, sino que también orienta sobre la localización del infarto y por lo tanto sobre la arteria coronaria probablemente ocluida. La elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales de B1 a B4 sugiere un infarto de cara anterior, generalmente asociado a obstrucción de la arteria descendente anterior. Cuando las elevaciones del segmento ST aparecen en las derivaciones 2, 3, ABF, el infarto compromete la cara inferior del corazón. De hecho, suele relacionarse con la arteria coronaria derecha. Y por su parte, las elevaciones del segmento ST en las derivaciones 1, ABL, B5 y B6 indican afectación de la cara lateral del corazón, habitualmente dependiente de la arteria circunfleja. Y a medida que progresa esa necrosis miocárdica, puede aparecer una onda Q patológica, la cual es reflejo de ese daño irreversible del tejido. En los pacientes con sospecha de infarto inferior, es fundamental registrar derivaciones derechas, especialmente de B3R y B4R, ya que permiten identificar la afectación del ventrículo derecho. De hecho, es una condición clínicamente relevante que modifica el manejo terapéutico, sobre todo en lo referente al uso de nitratos y a la reposición de volumen en el paciente. También en el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, el electrocardiograma no muestra elevaciones persistentes del segmento ST, o al menos no es lo habitual. En su lugar pueden observarse descensos del segmento ST, inversión de la onda T o cambios transitorios del segmento ST que aparecen y desaparecen. Y un hallazgo particularmente sugestivo de ese infarto agudo del miocardio sin elevación del ST es la variabilidad del segmento ST, con elevaciones fugaces, depresiones o modificaciones dinámicas de la onda T, lo cual refleja isquemia miocárdica inestable. Es importante recalcar que en un electrocardiograma inicialmente normal no se descarta un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, especialmente si el paciente presenta síntomas compatibles y elevación de las troponinas. Y es por esta razón que el electrocardiograma debe de repetirse de forma seriada ante la persistencia o evolución de los síntomas, ya que los cambios electrocardiográficos pueden aparecer y aparecerán normalmente de manera tardía y resultar claves para el diagnóstico.
El manejo inicial, empezando por el infarto agudo al miocardio con elevación del ST, inicia de forma inmediata. Con una monitorización cardíaca continua, un acceso venoso, un control de signos vitales y realización de un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. También al paciente se le administra aspirina masticada junto a un antiagregante. De anticoagulante vamos a tener la heparina y nitrato si no hay hipotensión. La morfina si el dolor es intenso y oxígeno solo cuando la saturación de oxígeno es menor a 90%. Además de beta bloqueantes y estatinas de alta intensidad si no existen contraindicaciones. La diferencia clave es que en el infarto agudo con elevación del ST se debe realizar reperfusión coronaria urgente, preferiblemente mediante angioplastía primaria en menos de 90 minutos. Por otro lado, tenemos el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. El manejo inicial de este se basa en la estabilización del paciente mediante monitorización continua, un electrocardiograma y medición seriada de troponinas, junto al tratamiento farmacológico con aspirina, un segundo antiagregante, anticoagulación, nitratos, morfina si hay dolor intenso, oxígeno si la saturación es baja, como en el infarto agudo al miocardio con elevación del ST, y beta bloqueante y estatina de alta intensidad. Es cuanto de mi parte. Que tengan una feliz noche. En este apartado yo voy a estar hablando sobre lo que es el tratamiento definitivo y la prevención secundaria. Va a ser tras la repercusión inicial. El objetivo es la revascularización completa y también el manejo de los factores de riesgo cardiovasculares. O sea, en el infarto agudo al miocardio con elevación del ST con enfermedades maltibosas se va a recomendar completar la revascularización. Entonces, ya sea por IEP o por la cirugía. Entonces, esas debe ser antes del alta o en los 45 días después de que le dieron de alta a ese paciente. En cuanto a infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, se va a realizar una angiografía temprana, generalmente en la hospitalización, o sea, ese paciente esté todavía en el hospital, y se va a decidir si el ISP o el bypass, que eso va a ser según la anatomía. Tenemos un ejemplo que por la enfermedad de un bronco común o de 3 vasos puede ir lo que es la CABG, o sea, como en general. Entonces, la cirugía de CABG se va a reservar a anatomías complejas o cuando la ICP primaria va a fracasar o es imposible. Por ejemplo, en una anatomía intervenible, o sea, con un gran territorio de riesgo. Entonces, independientemente a que se realice la revascularización, esa terapia farmacológica va a ser muy esencial para poder tratar a ese paciente. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que tenemos para hacerlo? Tenemos los antiplaquetarios, que va a ser mantener la aspirina más la P2Y12 ya sea 12 meses o individualizar ese paciente. O sea, también en algunos pacientes de muy alto riesgo a hemorragia se va a considerar o acortar la DAPT o la monoterapia con PY12 después de 3 meses a 6 meses. También tenemos las estatinas, que va a ser el objetivo cuando los pacientes tienen la LDL muy baja, o sea, mayor de 55 miligramos sobre decilitro, o un mayor así mismo de 40 miligramos sobre decilitro, si es recurrencia. También tenemos que iniciar lo que es una alta intensidad de atorva y rosuva, o sea, tempranamente. También vamos a tener lo que son los beta bloqueadores, que tenemos que continuar al menos con ellos, con la difusión ventricular o arritmia tras el alta de ese paciente, para evitar todo eso. Tenemos los IEK y ARA2, que va a ser recomendado tanto para el infarto agudo al miocardio con elevación del ST y al infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, o sea, con la disfunción del ventrículo izquierdo. O sea, tenemos la FEV1 mayor de 40%, también puede ser la hipertensión, la diabetes o la insuficiencia renal, para prevenir los que son remodelado y los eventos futuros que vayan a pasar a ese paciente. ¿Cuáles son los otros medicamentos que podemos darle a ese paciente? Tenemos aldosterona antagonista, que sea espironolactona o esplerenona, o sea, en presencia o insuficiencia cardíaca, también una disfunción ventricular. También tenemos que tener el control estricto de esa tensión arterial, también lo de lípidos y la glucemia.
También tenemos que decirle al paciente que tiene que dejar de fumar y mantenerse manejo de peso, o sea, tiene que tener un peso estable, no puede decir que está comiendo tanto. Entonces, a la rehabilitación cardíaca va a ser parte de ese manejo definitivo. Tenemos que tener programas supervisados de ejercicio, también esa educación del paciente y apoyo psicológico para mejorar la adherencia y reducir la mortalidad. O sea, también en definitiva, después de que se ocurre ese evento agudo, hay que optimizar y prevenir y la prevención secundaria con los fármacos. También tenemos que cambiar ese estilo de vida, lo que es hacer dieta, ejercicio y el cese de tabaco. El pronóstico de los infartos agudos de miocardio depende del tipo de infarto y las características de cada paciente. El infarto con una elevación de la onda ST se asocia generalmente a un mayor daño miocárdico inicial, ya que la oclusión coronaria de esta tiende a ser mucho más completa, lo que incrementa el riesgo de complicaciones agudas como arritmias malignas, choques cardiogénicos o hasta insuficiencia cardíaca en una fase temprana. Por otro lado, el infarto sin elevación de la onda CT tiende a presentarse en pacientes de una edad mucho más avanzada y con múltiples enfermedades, como pacientes que tienen hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares previas. Aunque el daño miocárdico de este al inicio tiende a ser menor, estos pacientes tienen un mayor riesgo de presentar eventos cardiovasculares a largo plazo. Clásicamente, la mortalidad intrahospitalaria era mucho mayor en los infartos agudos de miocardio con una elevación de la onda ST, debido al tamaño de del infarto. Sin embargo, con los avances del tratamiento, también con la reperfusión precoz, mediante intervenciones coronarias, la mortalidad intrahospitalaria de ha disminuido de una forma muy significativa, llegando a ser similar o incluso inferior a los infartos agudos de miocardio sin elevación del segmento ST. A largo plazo también la mortalidad puede ser igual o mayor a los infartos agudos de miocardio con la elevación de la onda ST, principalmente por la alta prevalencia de enfermedades que hay, enfermedades crónicas, cabe destacar, como la insuficiencia cardíaca crónica y enfermedades vasculares periféricas, que estas influyen negativamente en la evolución del paciente. Es cuanto. Bien, ahora cuando nos toca hablar acerca de los infartos agudos de miocardio con y sin elevación del segmento ST, tenemos en cuenta varios factores. Son similares, pero no son lo mismo. En los que tienen la elevación en el segmento, va a haber una oclusión total y aguda de una arteria coronaria. Va a provocar una necrosis transmural, lo que va a dar inicio a las siguientes complicaciones. Por ejemplo, va a haber una rotura cardíaca, va a haber roturas de la pared del ventrículo, del tabique interventricular, de los músculos papilares y así. También tenemos que tener en cuenta que va a haber arritmias malignas, como por ejemplo la fibrilación ventricular. Eso es lo principal que destacamos aquí. Cuando hablamos acerca de la que no tiene la elevación, va a ser lo opuesto. Va a haber una oclusión parcial o intermitente de una arteria coronaria. Pero se añade aparte de que la necrosis no va a ser transmural, va a ser subendocárdica. Las complicaciones más frecuentes de esta van a ser los reinfartos y las isquemias, añadiéndose las complicaciones por comorbilidad, ya sea un paciente mayor de edad con enfermedades como diabetes, insuficiencia renal, enfermedad vascular periférica y así. Ahora, las complicaciones comunes en ambos es que la insuficiencia cardíaca va a ocurrir en ambos, obviamente. Va a haber un bloqueo auriculoventricular, tromboembolismo y va a haber pericarditis. Hay una que es la precoz, que es la que sucede en la que tiene la elevación en el segmento ST, y la tardía, que se llama síndrome de Dressler, que aparece semanas después y sucede en ambos. Y la otra, la anterior, que se me pasó a mencionar, la precoz, sucede en los primeros días. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, clave para poder diferenciar, es que la que tiene la elevación es una emergencia de minutos a horas. Las complicaciones tempranas, como las arritmias, las roturas, van a ser la principal amenaza, mientras que la que no tiene la elevación es una emergencia de horas a días. El problema aquí va a ser la evolución o la recurrencia de la isquemia que va a hacer este paciente. Entonces vamos a tener que saber balancear esto para tener
un correcto manejo del paciente para poder tener en cuenta todo esto. Esto es cuanto de mi parte. Para concluir, comprender el infarto agudo del miocardio va más allá de identificar cambios en un electrocardiograma o aplicar criterios diagnósticos. Implica reconocer que detrás de cada registro hay un corazón en riesgo y una persona que depende de decisiones clínicas acertadas. Diferenciar el infarto agudo del miocardio con y sin elevación del segmento ST permite una actuación más precisa y responsable. Este recorrido por el tema refuerza la importancia del aprendizaje continuo y del enfoque clínico integral en la atención de estos pacientes.